primero se graba, ¿no? Ya, cacho. Ya, me dicen si pueden ver la pantalla, ¿ya? Sí, se ve. Ya. Ya estábamos en esta parte, ¿no? Y les dije por 50 puntos cuál es antes de esto, qué se tendría que hacer, ¿no? Porque sale 3/4, tendría que salir radio a la cuarta por pi, ¿no? Entonces, a ver, alguien que lo resolvió o cómo se tendría que hacer. ¿Me Yo, escuchan bien, sí. no? A ver, dale. Oxy, teníamos que, no ve como usted dijo, era un artificio, entonces yo estaba buscando en libros y el artificio que había que usar era hallar el momento, o sea, a partir del momento de inercia del elemento diferencial, de ahí podemos hallar para el eje Y, ¿no? Entonces, como su momento de inercia está en el eje Y, Ujú. entonces de ese elemento diferencial, entonces es 1/12 por BH al cubo. Entonces, a partir de eso podemos hallar el momento de inercia respecto al eje Y, Oxy. Ah, sí. ¿Cuál es tu nombre? Gabriel Calle, Oxy. Ya. No, es casi lo que se tendría que hacer, ¿no? Porque si nos damos cuenta, cuando hacemos nuestro pequeño diferencial, nosotros hacíamos esto, ¿no? Estamos calculando el diferencial de y en este caso, ¿no? El diferencial de y. Entonces, ¿a qué es igual la inercia respecto del eje y de un rectángulo solamente? 1 sobre ¿A qué 12 por BH al cubo. ¿No? La inercia en y es igual a la base al cubo. En este caso sería, ¿cuánto? 2x al cubo sobre 12, ¿no? Por la altura, ¿no? En este caso, ¿qué sería? El diferencial de y, ¿no? Miren, este rectangulito, si se dan cuenta, estaría aquí, ¿no? Ahora, este rectangulito también tiene sus ejes locales, ¿no? Entonces, cuando nosotros calculamos el diferencial, la inercia respecto a un eje, ¿no? Estas van a tener sus pequeños diferenciales, ¿no? No, perdón, sus ejes locales, se lo podría decir, ¿no? Inercia, eje Y local lo podemos llamar, y X sub 1, digamos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo los podría, hay casos donde esto se aplica en teorema de Steiner también, ¿no? Para mover ejes paralelos. O sea, nosotros queremos calcular respecto a estos ejes, Y X, ¿no? Respecto a estos ejes. Pero hay casos donde digamos, el arito está aquí. No puede haber un caso de que el diferencial esté aquí, ¿no? En esta partecita. No, o en esta parte, diré. No, algo así. El diferencial. ¿No? Entonces, esta parte va a ser mi diferencial y obviamente también va a tener sus ejes locales, ¿no? X y Y, digamos, ¿no? Estoy grabando, ¿no? Sí, ya. ¿No? Entonces, en aquí va a ser lo mismo, ¿no? En este caso va a ser X por un diferencial de Y, ¿no? Entonces, la inercia diferencial va a ser igual a ¿qué? La inercia en Y va a ser igual a ¿qué? A la base, que sería X al cubo, ¿no? Sobre 12 por la altura, ¿no? Entonces, diferencial de Y más el diferencial de área, que sería X por un diferencial de Y
por la distancia, ¿no? A donde quiero trasladar el eje, ¿no? De un eje centroidal hasta, ¿hasta qué punto? Hasta este eje, ¿no? Este eje te quiero trasladar a este eje de cálculo, ¿no? Entonces va a ser x medios al cuadrado, ¿no? X medios al cuadrado, ¿no? Entonces esto sería el diferencial de y, ¿no? Pero analizando de esta manera, ¿no? Pero en este caso, si se dan cuenta, como es una figura simétrica, este eje y es, son paralelas, ¿no? Van a ser paralelas y al mismo concuerdan, ¿no? En el mismo eje. Entonces la distancia va a ser cero. Por eso esta parte de aquí va a ser, en este caso sería 2 veces x por diferencial de y por la distancia al cuadrado. En este caso la distancia va a ser cero. No, por eso en este caso solamente se lo considera de esta manera. ¿No? Entonces, para calcular la integral en este caso, ¿a qué sería? En aquí nos salió x al cubo, ¿no? ¿No? Entonces, aquí nos va a salir dividido entre 3, ¿no? ¿No? Si hacemos 8 dividido entre 12, nos va a salir, en este caso sería 2 elevado al cubo, ¿no? Sobre 12. En este caso nos va a salir 2/3, ¿no? Esta partecita de aquí. ¿Dónde estaría eso? ¿No? Entonces, ahí es donde nos va a salir un menos 3 y donde se van a simplificar este 3 de aquí, ¿no? El 1/3 de aquí. Y eso es lo que tenían que hacer, se hace, ¿no? Al momento de calcular las inercias. Esa parte sí he entendido, ¿no? Esta parte no va a ser la parte del cálculo, solo realmente un ejemplito, ¿no? ¿Se ha comprendido esa parte? Ahora vamos a hacer un ejercicio donde, no toda esta partecita, ¿no? Entonces aquí es donde va a aparecer mm, el este, ¿no? ¿Cómo se dice, no? ¿Hasta ahí tienen alguna duda de esa parte? No, aquí es donde va a aparecer el 3, ¿no? Esta partecita de aquí. 3. No, ¿desde dónde estaría apareciendo? Desde aquí, ¿no? Aquí va a aparecer primeramente 2. 2/3, ¿no? 2/3. ¿No? Desde ahí. Y aquí va a ser 3. Y aquí también va a ser 3, 3, 3 y 3. ¿No? Aquí multiplicado sobre 3. ¿No? Y entonces la inercia en Y va a salir igual era la cuarta por pi sobre 4. ¿No tienen ahí hasta ahí alguna duda? Y eso sería para calcular las inercias en Y, las inercias en X, ¿no? Y el producto de inercia lo mismo tendrían que hacer, ¿no? No, en este caso el producto de inercia va a salir cero, ¿no? Porque es simétrico. Hay también cuando tiene ejes de simetría, una sección, cualquier sección, ¿no? Puede tener ejes de simetría, ¿no? En este caso, una circunferencia de este tipo tiene eje de simetría respecto al eje X, respecto al eje Y, ¿no? Si yo lo veo solamente esta parte de aquí, toda esta parte de aquí es simétrico, ¿no? Va a ser simétrico, ¿no? Toda esta parte que, digamos, yo lo voy a hacer un tache, ¿no? Toda esta parte de aquí es simétrico a esto, ¿no? O lo mismo respecto al eje X, ¿no? Si lo tacho toda esta parte de aquí, entonces toda esta parte de aquí va a ser simétrico a esto, ¿no? Entonces, cuando tenemos ejes de simetría o una sección sea simétrico, directamente ustedes ya no lo calculen el producto de inercia, ¿no? Porque el producto de inercia me va a salir igual a cero. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? No sé si tuvieran alguna duda. Ya entonces alguien ya se ha ganado un buen puntaje, ¿no? Para su primera práctica. Ya a ver, vamos a resolver
el examen que mandaron el anterior semestre, pero de inercias, ¿no? El otro no vamos a entrar todavía en flexión recta, esta parte, ¿no? ¿Ya dudas y preguntas hasta ahí antes de empezar con este ejercicio? ¿Todo bien, Oxy? ¿Todo bien? Bueno, bueno, pues entonces empezaremos con este ejercicio. Ya en el segundo parcial ya les dije que va a entrar un examen de inercias o puede que entre, sí o sí va a entrar inercias, ¿no? Y también va a entrar rigidez, ¿no? O probablemente entre, como en este caso, ha entrado a la parte de flexión recta, ¿no? Entonces vamos a ver primeramente la parte de inercias y posteriormente vamos a ver la parte de, en otra clase, ¿no? Si nos alcanza tiempo. Ya, a ver, vamos a ver la solución. Vamos a hacer el grupo A y B, ¿ya? Ya, en este caso, miren, sus ejes de referencia está rotado, ¿no? Y no nos dice el ángulo que está. No, nosotros lo podemos tomar de esta manera, no, no tenemos que hacernos tanto problema cuando vemos o la figura esté rotada, ¿no? Directamente yo lo voy a tomar de esta manera. Ujú. Algo así, ¿no? Entonces esta figura lo voy a tomar solamente de esta manera. No lo voy a hacer rotar yo nomás, ¿no? Entonces, a los ejes convencionales que ya tenemos, donde no están rotados, ¿no? Entonces la figura que en realidad tendría que calcular la inercia sería esta, ¿no? Ahora sí, ya respecto al eje X y Y, ¿no? Que no tuviera inclinación. Entonces, es este el problema que nosotros tenemos que resolver, ¿no? De esto está fácil, ¿no? De esta figurita de aquí, está sencilla, calcular la inercia ya hay en tablas, pero de esta parábola también ya hay en tablas, ¿no? Pero ahora vamos a hacer esto, miren. Lo vamos a tomar ejes de referencia porque su vértice está en este punto de aquí, ¿no? Entonces, la parábola obviamente que está algo rotada y lo voy a tomar ejes de referencia. Lo voy a tomar Y primita y X primita. ¿Ya? Entonces, estos son los ejes coordenados de la parábola, o son ejes locales de solamente de la parábola, ¿no? Yo me estoy asumiendo esos locales para poder calcular la inercia de la parábola, inercia en X, inercia en Y, el producto de inercia, ¿qué más? A ver, sus centroides, ¿no? Para poder, yo necesariamente necesito, obviamente que toda esta figurita va a tener un eje centroidal, no puede ser este eje centroidal, no su eje centroidal. Entonces esto obviamente va a tener sus ejes, sus propios ejes, ¿no? Esta parábola de aquí, no esta parabolita va a tener sus propios ejes. Entonces yo voy a tener que hacer un desplazamiento, ¿no? De estos ejes a este eje centroidal, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Primeramente nos vamos a graficar una gráfica más grandecita para que se comprenda un poco, ¿ya? Esta parte solamente es una media circunferencia, ¿no? Algo así, ya. Vamos a tomar de esa manera. Ya, luego la parábola está de esta manera, ¿no? Esta parabolita. Su vértice es algo así, se extiende algo por este sentido, ¿no? Tan, pucha, no tengo buen pulso. Tan, no, aquí va a ser una recta. Ya, ¿no? Entonces, esto es una parábola de segundo grado, donde su vértice está en este punto de aquí, lo que nos dice el problema, ¿no? Su vértice. ¿No? Y también nosotros lo vamos a hacer sus ejes, ¿no? Sus propios ejes locales para facilitarnos el cálculo, ¿no? Esto es solamente para que se entienda el problema. Y una vez resolviendo esto, los voy a enseñar otro método más sencillo, que solamente van a aplicar la tabla.
Ya, pero primeramente tendrían que saber la parte más esencial, ¿no? Ya, ahora vamos a hacerlo ¿no? Sus dimensiones, ¿no? Esta de aquí, ¿vale? Vale M. Ya, esta alturita vale, ¿cómo estamos? Esta vale M, ¿no? M, ¿no? Y esta parte de aquí vale R, la altura. El radio también vale R, ¿no? Ya, primeramente vamos a calcular esta parábola, pero solamente con sus ejes, como les dije es aquí. No lo vamos a hacer sus propios ejes para poder calcular o relacionar, para hacerlo los cálculos un poco más sencillos, ¿no? Para que se pueda entender en realidad. Estos ejes de aquí lo voy a poner. Eje de aquí y este eje de aquí. ¿Para qué estoy haciendo? Generalmente cuando el vértice está en el origen, los cálculos se me facilitan un poco más. Yo podría elegirme sus ejes respecto a esto, ¿no? Pero su vértice está aquí. Entonces su parábola, el vértice del origen se va a desplazar a un punto, ¿no? Se va a desplazar una distancia r. Entonces la ecuación va a ser un poco más larguita, los cálculos también van a ser un poco largos, ¿no? Pero si yo lo pongo el vértice en el origen, ¿no? La ecuación de la parábola va a ser más sencilla y más fácil de calcular, ¿no? Aquí yo lo voy a poner y' y x', ¿ya? De esa manera. Ahora, ¿qué más? Esto yo lo puedo hacer rotar 90 grados, o sea, esta gráfica lo puedo manejar de esta manera, ¿no? Toda esta gráfica de aquí. No, o si no, nos podemos hacer otra. Mm, Esta misma gráfica. Ya. Mm, ¿No? Entonces, ¿dónde está la parabolita? Y así yo lo veo de esta manera, ¿cómo estarían estos? Esto sería x' y y'. ¿Cómo se rotaría? ¿No? Se va a rotar algo así, ¿no? La parábola, algo así. Ah, algo así, ¿no? Y esta va a ser una recta. ¿No? De esta manera se va a rotar algo, se lo estaría viendo de esta manera, ¿no? Y esto va a ser la parábola y igual a k por x al cuadrado. Obviamente que esta parábola también va a tener su gráfica aquí, ¿no? Pero solamente nos interesa esta parte de aquí. Y de ahí nos interesa calcular la inercia en x, la inercia en y la inercia, el producto de inercia, ¿no? Ya, ahora sí. ¿Qué más? Ahora, primeramente vamos a calcular la inercia, el cálculo de inercia, ¿no? La inercia x primita, ¿no? Este primita de aquí, va a ser igual a qué. Ya vimos que la integral, calculando la integral, es la integral de y cuadrado por un diferencial de área, ¿no? Ahora tenemos que relacionar el diferencial de área en nuestra gráfica. ¿Cómo lo podríamos relacionar? ¿Respecto al eje Y o respecto al eje X? ¿Cuál estaría más fácil poder calcular? ¿Alguien? Primeramente tenemos que calcular ¿no? Mm, la ecuación de la parábola, ¿no? ¿A qué sería la ecuación de la parábola? Esta alturita, esta base va a ser R, y esta va a ser M, ¿no? Y ya dijimos que esto es la ecuación de la parábola, ¿no? Pero para ello necesitamos calcular cuánto es la constante K, ¿no? Simple, ¿no? Cuando X es igual a R, Y tiene que valer M, ¿no? Es su imagen, si yo reemplazo X igual a R, su imagen me tendría que dar M, ¿no? Entonces directamente M va a ser igual a K por R cuadrado.
¿no? De ahí despejo que K vale M sobre R cuadrado. Y de ahí tengo la ecuación de la parábola, ¿no? M R cuadrado por X elevado al cuadrado. ¿No? Esto sería la ecuación de la parábola. Lo vamos a hacer de manera literal y de ahí vamos a comparar resultados si estamos haciendo lo correcto y para que tengan garantías de que lo que estamos haciendo está bien y también, ¿qué se llama? Ahí pueden comparar que hacer de esta manera o como les dije, ¿no? Respecto del eje Y o respecto del eje X ya haya algo de confianza, ¿no? Para que no tengan dudas en el examen, ¿no? Si lo calculo de ahí o respecto del eje X o respecto del eje Y, ¿no? Entonces, haciendo eso van a ver que les va a salir lo mismo. Ya, entonces ya tenemos la ecuación de la parábola. Hola, dime. Eh, de la parábola no habría en tablas directamente en momento de inercia, o tenemos que Mm, calcular. ya hay en tablas, ¿no? Ya hay en tablas, pero la parte de esa, ya lo podríamos calcular de esta manera, pero, mm, no, pero, ¿cómo les diría? Lo vamos a hacer de manera, o lo vamos a demostrar que esas ecuaciones están en lo correcto, ¿ya? Así para que, no, porque el otro, aplicar tablas directamente es un poco más sencillo y es un poco mecánico, pero hacerlo de esta manera, ¿qué tal en el examen les puede complicar? No los da una parábola de segundo grado. ¿Qué tal les da una parábola de tercer grado? O sea, esto lo puede cambiar a 3, ¿no? Entonces, eso, vamos a hacerlo a detalle, este cálculo de inercias respecto a con integrales y se van a dar cuenta que va a salir lo mismo que en tablas, ¿ya? Ya, a ver, Está bien, Auxi, sí. Sí, nada más, Auxi, está bien. Sí. ya, dale. Y en el caso en que no nos diga de qué grado es la parábola. En el caso de que no les diga, Ujú. en el problema nos decía, ¿no? ¿De qué grado es? Una parábola de segundo grado. Un momento. Segundo orden. Mm, les tendría que decir, ¿no? Que es una parábola de segundo grado, tercer grado, ¿no? ¿No? Pero a no ser que les dé esta constante K, ¿no? Esta constante K y la ecuación también, ¿no? Pero generalmente les dice, ¿no? Pero puede cambiarlo, ¿no? Esto a 3 probablemente, ¿no? Hay que estar preparados para todo. Y con este ejercicio yo sé que lo van a entender bien y van a estar preparados para cualquier ejercicio que tengan. ¿Y ya? Ya, teniendo la ecuación de la parábola, podemos calcular la inercia en X. ¿Ya? Inercia en X. X primita lo vamos a llamar, ¿ya? Estas inercias que se calculan son respecto a estos ejes. Ténganlo en cuenta, chicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Primeramente, ¿qué tal yo hago mi diferencial respecto al eje X? ¿Qué es lo que puede cambiar? ¿Alguien? Miren, si yo hago respecto a este, voy a tener mi diferencial a esta parte de aquí. Esta parte de aquí. O sea, mi diferencial va a ser esta parte de aquí. Toda esta partecita. Y al momento de integrar respecto al eje X, voy a integrar solamente esta parte de la parábola. Solamente esta parte. La parte de abajo. ¿No? Y en el problema yo no quiero eso, ¿no? Yo quiero esta parte de aquí. Entonces, respecto de cuál me conviene integrar, Sí, De Y, sí. De Y, ¿no? Porque si yo hago respecto del eje Y, ¿dónde está mi diferencial? Va a estar aquí. Y la curva, este diferencial va a hacer referencia a esta curva de aquí, ¿no? Si este diferencial va a estar más aquí, va a estar a esta parte de aquí, ¿no? Algo así. Aquí los diferenciales se van a mover en esta curva, ¿no? Respecto a esta curva.
Si están respecto al eje X, el diferencial va a estar aquí, ¿no? Por debajo, ¿no? Entonces yo no quiero calcular eso, ¿no? Por eso me facilita de gran manera que mi diferencial esté respecto al eje Y, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. No es directamente hacer lo que sabemos hacer, ¿no? No, si Entonces no esto va a ser, está directamente con el cuadradito M por R, ¿cuál? el cuadrado MR. Sí, podríamos hacer eso, ¿no? Podríamos considerar el cuadrado e integrar respecto de esto y restarlo, ¿no? En este caso te refieres a esto, ¿no? Vamos a tener la inercia del cuadrado Cierto. menos la inercia de esta parte, ¿no? También, ¿no? Lo mismo va a ser, ¿no? Pero aquí vamos a hacer otros pasitos, ¿no? Aquí vamos a calcular la inercia respecto a esto, vamos a restar, ¿no? Eso. Y esto me va a dar la inercia de esta partecita, ¿no? Podría ser un camino esto, ¿no? La inercia del cuadrado menos la parábola debajo de la curva y me voy a tener lo mismo, ¿no? Eso también lo podrían hacer de este, ¿qué se llama? Si sale lo mismo, ¿no? Tendría que salir lo mismo, ¿no? Entonces x primita va a ser igual a la integral de y cuadrado por un diferencial de área. No, el diferencial de área en este caso, en la circunferencia, ¿cuánto era? La base era 2 veces r. En este caso, solamente si analizo este punto de aquí, esta distancia de aquí va a valer x, ¿no? Y la alturita diferencial de y. Entonces, el diferencial de y del gráfico, vamos a sacar. ¿A qué va a ser igual? Diferencial de área va a ser igual a qué? A x por la altura diferencial de y, ¿no? Aquí les decía algo, miren. Si yo quiero calcular la inercia respecto al eje X, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿No? En este caso está en lo correcto, ¿no? Miren, la integral de y cuadrado por diferencial de área. Ya les dije, cuando tenemos y cuadrado, siempre traten de integrar respecto al eje Y. ¿No? En este caso estamos bien. Pero ¿por qué les digo que es lo mismo? Si digamos nuestro diferencial está aquí, intento hacer lo que su compañero nos dijo. Aquí nuestro diferencial, ¿no? Y sus ejes locales van a estar aquí, ¿no? Éxito. Esto es una altura de diferencial de y, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la inercia respecto al eje X, va a ser igual a base, que sería en este punto X, al cubo, por la altura diferencial de Y, sobre 12, ¿no? ¿No? Miren, esta partecita, ¿a qué va a ser igual? Ah, no, estamos mal, ¿no? Esta parte no va a ser esto. ¿A qué va a ser igual? Base por diferencial de y al cubo sobre 12, más el área que sería x, diferencial de y por su distancia. En este caso, ¿a qué va a ser su distancia? Si quiero calcular respecto al eje x. ¿A cuánto sería su distancia? Cero y Oxy. ¿Está bien? Cero. El centroide de la figura unitaria menos el centroide de la figura total, centroide en Y, ¿no ve? Oxy. Ujú. Sí, sí, en este caso sí, ¿no? La distancia va a ser muy pequeñita, ¿no? Porque sería y medios, ¿no? Si lo analizamos de esta partecita. ¿No? Por eso generalmente las ecuaciones que nos dan son respecto a estos ejes. No están deducidas solamente para estos ejes. Cuando integramos respecto al eje Y, solamente va a ser Y cuadrado, la distancia al cuadrado por el diferencial de área, nada más.
Esta parte de aquí se va a hacer casi próximo, ¿no? Se podría decir que va a ser casi cero, ¿no? ¿No? Por esa mente solamente cuando tenemos este tipo de, analizamos respecto al eje Y, la inercia respecto al eje X, solamente se considera esto, por cualquier motivo, ¿no? A ver, ¿cómo se podría decir esto? Muchos otros estamos haciendo ahí. Ya, pero algo así, ¿ya? Ya, en el siguiente supuestamente nos va a salir diferente, ¿no? Ya. A ver, ¿cuánto sería esto? Va a ser la inercia en X primita, va a ser la integral. En este caso, sus límites de integración, ¿a cuánto sería? De 0 ¿a qué punto? A m, ¿no? Y de y cuadrado, ¿a cuánto sería? M cuadrado sobre r. ¿Dónde está? Y cuadrado, dice, ¿no? A ver, un cachito. Primeramente reemplazaremos nuestra diferencial de área. Va a ser la integral de 0 a m de y cuadrado por x diferencial de y. No, en este caso, el x no está en función de y, entonces eso lo vamos a llevar en función de y. Y reemplazando aquí, voy a tener de 0 a m de y cuadrado por x. En este caso, x va a ser r cuadrado sobre m por y a la raíz, ¿no? El diferencial de y. ¿No? De ahí puede salir todas las constantes, r cuadrado sobre raíz de m, la integral de 0 a m, de y cubo por un diferencial de y. No, perdón, aquí no sería cubo, ¿no? Sería 2 más un medio, ¿cuánto sería? 5 medios, Oxy. 5 medios, ¿no? Oxy, el R cuadrado solamente sería R. Sí, perdón. R. Ya. ¿No? Entonces, de ahí, ¿cuántos nos saldría? Integrando esta parte. Esto me va a salir y a la 7 a las medios 7 medios, sobre 7 7 medios. medios evaluados en sus límites de integración. ¿No? ¿Y esto cuánto me da? ¿Cuánto me da eso? Esto me va a dar 2 séptimos, ¿no? De R sobre raíz de M por M, ¿no? M a las 7 medios. El otro término se va a hacer 0, ¿no? ¿Y esto cuánto nos da? ¿Cuánto nos da eso? M tercios, M al cubo, perdón. 2 séptimos M por R. cubo. Por M No, tercios. entonces esto sería, ya. No, esto sería la inercia respecto a este eje, ¿no? Respecto a estos ejes. La inercia en X, perdón. X primita sería, ¿no? ¿Qué más? Ya, podemos calcular también la inercia respecto al eje, la inercia respecto al eje Y, ¿no? Inercia respecto al eje Y primita. ¿A cuánto sería eso? En este caso, miren, la inercia respecto al eje Y es igual a la integral de X al cuadrado por un diferencial de área, ¿no? Evaluados en sus límites de integración. Ahí les dije que, miren, cuando está respecto al eje X, lo recomendable es integrar respecto al eje X, ¿no? Pero ahora vamos a integrar respecto al eje Y, ¿ya? Entonces, ahí es donde vamos a aplicar lo que dijimos, ¿no? Respecto al eje Y de una figura triangular, ¿a qué es igual? Respecto al eje X, esa base por altura al cubo, ¿no? En este caso va a ser base al cubo, sería X, solamente en esta parte, en este diferencial, ¿no? Esta parte.
X, lo vamos a llamar sus ejes locales, digamos, ¿no? Y Y2, digamos. ¿No? Entonces, ¿a qué va a ser igual de esta figurita? Va a ser igual a la base, que va a ser diferencial de Y por la altura. Perdón, la altura por la base al cubo es, ¿no? Sobre 12. Más vamos a llevar a estos ejes de aquí, ¿no? Estos son ejes centroidales, ¿no? Yo estos ejes los voy a trasladar a estos ejes. ¿Y a cuánto sería? Primeramente el área nos dice, ¿no? Según el teorema de Steiner va a ser X por un diferencial de Y por la distancia al cuadrado. ¿No? En este caso la distancia, ¿cuánto sería? X medios. Esto, ¿no? Va a ser X medios. X medios al cuadrado. ¿No? Entonces, de ahí, ¿cuánto va a ser? No puedo factorizar. Aquí me va a quedar X al cubo sobre 12 más igual, ¿no? X al cubo sobre 4 por un diferencial de Y. Esto va a ser un diferencial de área, ¿no? Un diferencial de inercia. Ya, a ver, aquí cuánto nos va a quedar. ¿Cuánto nos da ese resultado? Un tercio, ¿no? Entonces, si yo integro ambos miembros, voy a integrar, voy a tener solamente la inercia en Y primita, la integral de 0. En este caso, el límite de integración, ¿a qué va a ser igual? De 0 a m, ¿no? Solamente se va a ir de 0 a m. De x al cubo sobre 3 por un diferencial de y, ¿no? Ya. ¿Cuánto vale x? Sí, no sería los límites. No te escucho muy bien. De nuevo, por favor. Sí, cuando estamos Dime. integrando respecto al eje Y, ¿no serían los límites de 0 a R? De 0 a r. En este caso, ya le estoy haciendo referencia. Esta pequeño diferencial, yo podría hacer respecto al eje X, ¿no? Y yo les dije, siempre es recomendable que el diferencial de área esté el diferencial de X, ¿no? Pero en este caso, si yo hago mi diferencial, ya les dije, respecto a este eje X, ¿qué es lo que voy a tener? ¿No? En este caso, sí. Si yo planteo mi diferencial, aquí va a estar mi diferencial de X, ¿no? Este diferencial de X se va a mover desde aquí hasta este punto de aquí, ¿no? Hasta este punto de aquí solamente, ¿no? Y lo que yo voy a calcular, la inercia, va a ser solamente de esta parábola, pero de la parte de abajo, ¿no? Yo quiero la parábola de la parte superior, ¿no? Esta partecita yo lo quiero. Toda esta parte marcadita con verde. No, pero yo también puedo calcular la diferencial, la integral respecto al eje X o respecto al eje Y con un diferencial de Y, ¿no? Pero en este caso tendríamos que mover ejes, ¿no? Como lo estoy haciendo aquí, ¿no? Primeramente la inercia de esta parte sombreadita, ¿no? De este rectángulo, ¿no? Y la inercia respecto al eje Y sería la base al cubo por la altura sobre 12, ¿no? Vamos a mover estos ejes a estos ejes globales que tenemos, ¿no? Entonces la distancia que va a recorrer de aquí a aquí, ¿cuánto es? Va a ser X medios, ¿no? En realidad estoy aplicando teorema de Steiner, ¿no? X medios va a ser, porque hasta aquí es X, ¿no? Entonces esta va a ser X medios, ¿no? Entonces va a ser el área, toda esta partecita sería el área,
el área por la distancia al cuadrado. Esto es la inercia X centroidal, podríamos decir, ¿no? En realidad lo estoy moviendo, ¿no? Los ejes centroidales a ejes locales, a otros ejes, ¿no? Pero en este caso, miren, nuestro diferencial está respecto al eje Y, no respecto al eje Y. Por lo tanto, la diferencial de Y se va a mover desde este punto hasta este punto de aquí, ¿no? Entonces, los límites de integración van a ser de 0 a m, nada más, ¿no? Si va a ser la diferencial respecto al eje X, los límites de integración iban a ser de 0 a r, nada más, ¿no? ¿Se ha entendido esa parte? Sí, sí, Por así. eso los límites de integración de 0 a m, ¿no? Porque el diferencial es diferencial de y. Ya. A ver, ¿cuánto es el x? Vamos a despejar de nuestra ecuación. Aquí lo vamos a hacer, ¿ya? Despejando la ecuación. No, aquí va a ser r cuadrado sobre m por y igual a x, ¿no? En este caso tendría que aparecer más, menos, ¿no? Dos signos. Pero el signo positivo de la parábola de esta ecuación se lo va a llevar toda esta parte de aquí. Y el signo negativo se lo lleva toda esta parte de aquí, ¿no? Toda esta partecita de aquí, el signo negativo, ¿no? El signo negativo. Y el positivo se lo lleva a esta parte. Entonces, va a cumplir esta curva, esta ecuación con el signo positivo va a graficarnos esta parte de la curva, ¿no? Entonces, está bien por el momento y vamos a utilizar el signo positivo, ¿no? Entonces, el x en nuestra ecuación va a ser igual de 0 a m, un tercio, por x al cubo. En este caso sería r al cuadrado sobre m de y al cubo, ¿no? Como está la raíz, sería al cuadrado sobre 2, ¿no? Por un diferencial de y. ¿Y cuánto sería eso? Esto lo puedo sacar, todas las constantes ya lo podría sacar, ¿no? R cuadrado y m cuadrado también son constantes, ¿no? Y esto va a salir r al cubo sobre m a la 3 medios, ¿no? Evaluados en 0 a m por y a la 3 medios por un diferencial de y. ¿Y esto cuánto sale? ¿Cuánto sale esta integral? Sería 2 tercios más 1, ¿no? Sería 2 quintos, ¿no? Un tercio por r al cubo sobre m a la 3 medios por 2 quintos, ¿no? 5 2 medios, quintos. Oxy. Ah, sí, 5 medios, perdón. Directamente ya le estaba bastiendo esto. Miren, y va a ser igual a 5 medios. Aquí va a ir como 5 medios, ¿no? 2 quintos por 1. Evaluados en sus límites de integración de 0 a m, ¿no? ¿Y esto cuánto me sale? Va a salir 2 sobre 15, ¿no? Por r al cubo sobre m a la 3 medios. De aquí, ¿cuánto me va a salir? Esto va a ser m a la 5 medios, ¿no? Y el otro término se va a hacer 0, ¿no? ¿Y esto cuánto sale? 2,15 por r cubo por m. Por m, ¿no? 15 por r al cubo por m, ¿no? Y esto sería la inercia respecto al eje X, ¿no? Perdón, al eje Y. Y esto sería respecto al eje X, ¿no? Entonces ya tenemos las inercias pero respecto a estos ejes de aquí, lo que estoy teniendo, ¿no? Respecto a estos ejes. Lo que ahora yo tengo que calcular son las inercias respecto a estos ejes centroidales. Digamos que nuestro eje centroidal está pasando por aquí, ¿no? Está pasando nuestro centroide.
nuestro centro de gravedad, digamos, como lo podríamos llamar, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos estos ejes de aquí, ¿no? X centroidal y Y centroidal. Necesitamos estas distancias de aquí, ¿no? Esta distancia, X centroidal y el Y centroidal, ¿no? ¿Y cómo puedo calcular estos centroides? ¿Cómo lo podría calcular? Por tabla. Sí, también por tablas, ¿no? Véanlo a ver a las tablas. ¿Cuánto vale esa distancia? O directamente también se podría calcular mediante inercias, ¿no? Esto es igual a X centroidal, va a ser igual a la integral de X por un diferencial de área sobre la integral del diferencial de área. Y la inercia, ya, solamente eso, ¿ya? Nos vamos a graficar nuestra otra gráfica para que se pueda entender esa parte. Oxy, Dale. solo en los círculos es igual, ¿no? Su momento de inercia en X y Y, ¿no ve? Sí, porque es simétrico, ¿no? Porque es simétrico. En una media circunferencia o un cuarto de circunferencia ya no va a ser lo mismo. Respecto al eje X o respecto al eje Y ya va a cambiar. Porque no tiene simetría respecto a ningún eje. Y también va a tener su producto de inercia. ¿No? Esto va a ser M y esto va a ser R. Ya. Ya, ¿cómo podemos calcular? Nos pide el X por el diferencial de área, ¿no? Si nosotros de igual manera nuestro diferencial lo ponemos de esta manera aquí, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Esta va a ser nuestro diferencial de Y, ¿no? Y esta va a ser una distancia X, ¿no? En este puntito. Y de aquí a aquí es una distancia Y. Ya, primeramente podemos calcular el área, ¿no? Lo que nosotros vamos a necesitar es esta área, ¿no? Esta en pocas palabras es el área, ¿no? Entonces podemos calcular el área. El diferencial de área va a ser igual a ¿qué? X por un diferencial de Y. Integramos ambos miembros, voy a tener el área de toda esta partecita de aquí, ¿no? De toda esta figurita. ¿No? Toda esta figurita de aquí. Ya, entonces aquí sería igual. Sería X por el diferencial de Y, pero X lo tengo que llevar en función de Y. ¿No? Aquí lo reemplazamos. Va a ser R cuadrado sobre raíz de M por Y. Por un diferencial de Y de 0 a M. ¿Cuánto sería eso? Oxy, no sería solo R. ¿Cuál? Ahí el último que puso. Sí, sigo confundiéndome. Sí, está bien. Gracias. No solamente sería R, porque de la raíz va a salir con R, ¿no? Está al cuadrado. Sí, está bien. Ya, ¿cuánto sería eso? De 0 a M. Esto va a ser R raíz de M por un medio más 1, ¿no? 3 medios. Sería Y 3 medios sobre 3 por 2, directamente así. Evaluados entre 0 a M. ¿No? Entonces, ¿el área cuánto va a ser? 2 tercios, ¿no? 2 tercios por R, raíz de M por M. M a la 3 medios. ¿Cuánto sale eso? Va a salir M, ¿no? Sí,
2/3 de R por M. ¿No? Entonces ya tenemos el área. Podemos calcular el X centroidal, ¿no? Esta parte de aquí lo puedo pasar a multiplicar directamente, ¿no? Entonces va a ser 2/3 el área, ¿no? El X centroidal. Va a ser igual 2/3 de R por M por X centroidal, ¿no? Y la integral de X por un diferencial de área. Pero el diferencial de área dijimos que es, ¿dónde está? Es esto, ¿no? X por diferencial de Y, ¿no? Aquí también algo muy importante. Miren, cuando yo trato de calcular el X centroidal, ya dijimos que cuando en figuras compuestas, ¿qué distancia sería en este caso aquí? ¿No? En aquí se hace el área por la distancia del eje a eje. Miren, si estoy analizando esta figura de aquí, sería esta distancia. En realidad sería esta distancia, ¿no? X medios. Esto sería su X centroidal de esta figurita, su Y lo podríamos llamar. ¿No? De este eje a este eje, su distancia es X medios, ¿no? Entonces, cuando calculamos en figuras compuestas, es la sumatoria de áreas de X sub I por los áreas, ¿no? Área sub I, sumatoria sobre área, sumatoria sub I. Esto era en X sub centroidal, ¿no? En este caso, esta ecuación hace referencia a eso, ¿no? Esta parte de aquí no es el X, solamente podría decir X, ¿no? Es la distancia de su centroide, ¿no? Desde el eje hasta su centro de gravedad de una figura compuesta, ¿no? En este caso, ¿cuánto sería su X medios? Su distancia en realidad, ¿no? En este caso lo podríamos llamar X sub phi, ¿no? X sub phi. Entonces, esta parte de aquí no es solamente X, ¿no? Esta va a ser X medios, no de 0, su diferencial va a ser de 0 a M. No con esas recomendaciones. No, esto va a ser un medio, la integral de 0 a M por X al cuadrado, por un diferencial de Y. Ya, ¿cuánto sería X al cuadrado? ¿Dónde está? X al cuadrado ya lo tenemos, ¿no? Sería un medio de 0 a M. Directamente sería despejarlo, ¿no? R cuadrado sobre M por Y, por un diferencial de Y. No, toda esta parte de aquí es igual a X al cuadrado, ¿no? ¿Y cuánto sale esta integral? Un medio de R cuadrado sobre M de Y cuadrado, ¿no? Sobre 2, evaluado en 0 a M. ¿Cuánto sale esto? Esto me va a salir un cuarto de R cuadrado por M cuadrado, ¿no? M cuadrado. Pero esto es igual a toda esta expresión. 2/3 por R por M por X centroidal, ¿no? Y aquí nos estamos olvidando el M, ¿no? Esta partecita de aquí. ¿Cuánto sale el X centroidal despejando? Esa operación, a ver, háganlo. 3/8, ¿no? 3/8 de R. Esto con esto se van a simplificar. Este va a ir a dividir, se va a simplificar M. ¿No? Ya tenemos el X centroidal, pero de esta figurita, ¿no? Ahora vámonos por el Y centroidal. No, en el Y centroidal es lo mismo, ¿no? Va a ser el Y centroidal, va a ser igual a ¿qué?
a la integral de y por el diferencial de área sobre la integral del diferencial de área. Esta ya les dije que es la distancia a su centroide, ¿no? Miren esta parte de aquí. ¿Cuánto sería su centroide? Si yo analizo de esta parte, miren, esta parte de aquí va a ser sus ejes locales, lo podríamos llamar, ¿no? Esta partecita de aquí, ¿no? El área va a ser igual a X por Y, ¿no? Esta parte, el área, el diferencial de área, por su distancia. Su distancia solamente va a ser Y, ¿no? Esta partecita de aquí, Y. ¿No? Entonces, esta ecuación está bien, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a... El diferencial de área ya lo tenemos, que vale 2/3. Vale 2/3 de R por M. R por M por el Y centroidal. Lo estoy pasando todo esto a multiplicar, ¿no? Y esto me va a quedar integral de 0 a M de Y por el diferencial de área, que va a ser X por un diferencial de Y. ¿No? Entonces, X lo tengo que llevar en función de Y. 0 a M de Y por, ¿y eso cuánto es? Es R, ¿no? Sobre raíz de M por raíz de Y. Diferencial de Y. Esto va a ser igual a R sobre raíz de M sobre la integral de 0 a M. ¿No? ¿Y esto cuánto da? 3 medios, ¿no? 1 más, sí. Y a 3 medios. Diferencial de Y. ¿Y esto cuánto sale? ¿Cuánto sale integrando esa parte? Vale 2/5 de Y a las 5 medios, ¿no? De 0 a M. Y esto vale 2/3 de R por M por Y centroidal, ¿no? Y esto vale R raíz de M por 2/5 de M a las 5 medios. Despejando Y centroidal, ¿cuánto sale? Eso. Esto me sale, esta parte raíz de M por... ¿Cuánto sale directamente? R, 3/5 de R por M al cubo. Al cubo. Ujú. Ujú. Ya, todo esto, ¿no ve? Sí, R también se simplifica porque no vimos ayer. Con esto de aquí, ¿no ve? Sí. Esto al cubo, qué raro. Tendría que salir solamente... sus unidades estaría ahorita en, ¿cómo les digo? Sería solo M, Auxi. Unidades, solamente M, ¿no ve? Ah, ya. Perdón, ya me estaba asustando. No solamente M. Sí, por los M. M. ¿No? Y entonces eso sería su Y centroidal primita. Auxi, del No, X centroidal, ¿no era 3/8 R? a ver. R. Las M Sí, ya no tendría habría, que pues, ser, ¿no? ¿no? A ver, un cachosín. A ver, esto se va, esto tan. Sí, esto sería M. Yo hice un dictar, ya, perdón. Sí, esto sería R. ¿No? Este con este se va a simplificar, esto con esto se va a ir, esto va a ir a dividir, este cuadrado se va a ir. No, R. Sí está bien. ¿No? Entonces eso sería sus X centroidales. Ahora, teniendo eso, ¿qué es lo que ya se podría hacer? Ya tengo respecto a estos ejes, ¿no? Respecto a estos ejes. ¿Cómo lo podría llevar a su centroide? A estos centroides. ¿Por qué teorema?
¿Cómo lo podría llevar esos a los ejes centroidales? Pero de esa figurita nomás, ¿no? ¿Qué se llama ese teorema? Steiner, sí. Sí, ¿no? Teorema de Steiner. Vamos a anotar aquí. Ya. ¿A qué se refiere el teorema de Steiner? Cuando yo tengo inercia en X, ¿no? La inercia en X centroidal más el área por el Y cuadrado. ¿No? Esto quiere decir, digamos, yo tengo el eje centroidal, digamos, ¿no? De una figura, quiero llevar a otros ejes, ¿no? Esto es la ecuación, pero de aquí también yo puedo despejar, ¿no? Puedo despejar. La inercia X centroidal va a ser igual a la inercia en X menos el área sub phi por Y cuadrado, ¿no? Aplicando esta propiedad. ¿No? Porque yo quiero calcular la inercia centroidales, ¿no? Y eso es con lo que vamos a hacer. Ya, a ver, ¿dónde está nuestra gráfica? Esta gráfica nos copiaremos. Ya. Ah, jeje. Otro más nos haremos. Todo está rayado. Ya. Nosotros tenemos las inercias respecto a estos ejes, ¿no? A estos ejes primitas. X primita y Y primita. Y también ya conocemos su centroide. Su centroide. Su centro de gravedad, como se lo podría llamar. ¿No? ¿Y cuánto vale esas distancias? Estas me dictan. Por favor, esta distancia de aquí. Y esta distancia de aquí. ¿Cuánto sale? Esta es 3/5 de m, ¿no? Y esta es 3/8 de r. Sí. 3/8 de r, ¿no? Y también ya tengo sus inercias. Su inercia respecto al eje X1 lo podemos llamar, ¿con qué? X primita lo llamamos, ¿no? Su inercia respecto a X primita, ¿cuánto teníamos? Y XY primita, ¿cuánto lo teníamos? ¿Cuánto eran esas inercias? 2/5, ¿no? De r al cubo. 2/15 r al cubo por m. No sé si estoy bien. Estoy bien, ¿no? Y esto era m o r a m al cubo. ¿Y esto cuánto era? Su valor. 2 séptimos. 2 séptimos, ¿no? 2 séptimos. Ya. Ahora vamos a calcular la inercia en X centroidal, ¿no? X centroidal. X centroidal. Primita, ¿no? Primitas. ¿Cuánto sería eso? Sería la inercia. La inercia en X sería 2 séptimos de R por M al cubo. Menos el área. ¿El área cuánto era? 2/3. 2/3, ¿no?
2/3 por R por M. R por M. Por su distancia. ¿Cuál distancia en este caso sería? Este eje de aquí quiero trasladarlo aquí. ¿Cuál distancia? Sería esta distancia, ¿no? Esta distancia. Sería 3/5 de M al cuadrado. ¿Y cuánto sale esto? Y lo mismo hacemos para X, Y centroidal. Y eso sería 2/5, 2/15, R al cubo por M, menos su distancia. En este caso, respecto al eje Y, quiero trasladar de aquí a aquí una distancia de 3/8, ¿no? De R. Primeramente es el área, ¿no? El área va a ser lo mismo. Por M. Por su distancia. 3/8 de R al cuadrado. ¿Cuánto sale estas inercias? Uch, 8/175 por R por M al cubo. Esto me sale 119/480. R al cubo por M. ¿Ya está bien? ¿Han verificado ese resultado? Sí, sí, la inercia en el Y centroidal está bien. El otro no sé. Del X igual. ¿Está bien? Sí. Ya. Ya, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Ahora, a ver. Teniendo eso, la figura, nos vamos a la figura original. ¿Dónde está? Estas inercias nosotros calculamos respecto a estos ejes, ¿no? X centroidal y Y centroidal, ¿no? Y centroidal, ¿no? Ahora, nosotros, para tener los ejes que nosotros queremos, este eje de aquí, lo puedo hacer rotar aquí, ¿no? Con un ángulo, un rote de 90 grados. O directamente, cuando se rota 90 grados, este eje de aquí es como si fuera que primeramente nosotros tenemos calculados las inercias respecto al eje X y al eje Y, ¿no? Para llevarlo aquí, todo global, inercia respecto al eje Y va a ser la inercia respecto al eje X, pero de esta figura. De esta figura. Esto lo podemos llamar figura 1 y esto lo podemos llamar figura 2, ¿no? Y estos se van a intercambiar porque va a rotar 90 grados, ¿no? Solamente eso. Nada más, ¿no? Con ese cambio nomás tendrían que ser, porque las inercias que tenemos en tablas son respecto a estos ejes, ¿no? Pero ahora nosotros solamente intercambiamos las inercias, nada más, para que pertenezcan a esos ejes dados, ¿no? A ver, ¿podrían verificar esto en sus tablas? A ver, un cacho. ¿Tienen alguien tabla de inercias? ¿Alguien lo puede descargar en el grupo? Un cachito, lo voy a descargar yo. A ver, un cacho. A ver, ¿lo pueden enviar? Tengo uno que han enviado, creo, un cacho. Ya. Eso sería. ¿Les llegó esa tablita de inercias? Ah, igual enviar. Ya. No, entonces esa tablita. Ahí, como pueden ver, ahí tenemos una media parábola, ¿no?
donde las inercias en Y, a ver si están bien, X 875 R al cubo. Ujú. Base. R. En este caso la base sería R de nosotros, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Está bien. Sí, Axel, está bien. No, entonces de esa manera se tendría que hacer. Ahora, pero estas inercias van a cambiar, ¿no? Estas inercias respecto al eje Y, cuando nosotros tengamos toda la figurita, ya va a ser un cambito, va a cambiarse nomás, ¿no? Solamente cito. Vamos a copiarnos. No, esto directamente lo podrían sacar, ¿no? Relacionando bien la gráfica, porque tenemos dos tipos de parábolas, ¿no? Una parábola complementaria, ¿no? En este caso, la parábola del otro es esta parte de aquí, ¿no? Nos está dando también en la tabla parte de arriba, ¿no? Parábola complementaria. Entonces, la otra parábola sería esta parábola, lo que nos está dando la inercia en X, que es 37 centroidales, ¿no? 37 por base por altura al cubo sobre 2100. No, esas serían las inercias. No, entonces en el problema si les da, ustedes solamente relacionen, ¿no? A qué tipo de parábola va a ser y ver qué ejes, ¿no? En realidad estos ejes van a estar algo así, ¿no? Esta va a ser la figura 1. Ahora, lo que tenemos que hacer, el segundo paso, es calcular el centroide de toda la figura, ¿no? Tenemos que calcular ese centroide. Centro de gravedad. Esto sería de toda la figura. No toda la figura. Ahora, nosotros tenemos el centroide de esta pequeña figurita, pero rotado, ¿no? Esta alturita, ¿cuánto vale? Esta de aquí, en la gráfica que nosotros tenemos. Si lo haríamos rotar. ¿Cuánto vale eso? En realidad, nosotros hemos calculado esta, ¿no? Esta distancia. Eso también lo tienen que tomar en cuenta. Esta distancia de aquí. Sería R menos 3 octavos de R, Axel. Sí, esto vale 3 octavos de R, lo que hemos calculado, ¿no? Y esta de aquí, ¿cuánto vale? A ver, un cachito. Esto sería lo aquí rotada. YX. ¿Dónde está X en los tantos? Esta partecita, ¿cuánto vale? Esta vale esta, ¿no? Ah, no, no, estamos mal. Estamos mal. No se ve. Al revés, ¿no? No, el guito se confunde esa parte. Ya. Tan. Y esta parte de aquí. Ya, respecto al eje X, primita, su distancia es 3 octavos, ¿no? Esta parte vale 3 octavos de R. Y en el Y vale 3 quintos, ¿no? Esta parte de aquí. 3 quintos de M, ¿no? Y esto de R. Y las inercias que nosotros tenemos, solamente lo cambiamos, ¿no? En la figura 1, figura 1. En la figura 1, esta va a ser la figura 1, esta va a ser la figura 2. La inercia en X centroidal va a ser aquí. Va a cambiar, ¿no? En este caso va a ser 19 sobre 480 por R al cubo por M, ¿no? Y la inercia en Y centroidal de la figura 1 va a ser igual a esto, ¿no? 8 sobre 175 por R por M al cubo. ¿No? ¿Hasta ahí tuvieran alguna duda?
Ya. Y también sus centroides, ya lo tenemos, ¿no? Estos centroides. Lo vamos a utilizar para rotar ejes, ¿no? Estas distancias nosotros necesitamos para llevar estos ejes a estos ejes, ¿no? En este caso sería esto, X centroidal de la figura 1 y Y centroidal de la figura 1, algo así. ¿Ya? Ahora, de la figura 1, de la figura 2, ¿cuánto sería? 2. ¿Cuánto sería sus inercias? De las tablitas, fíjense. Este punto de aquí. Oxi, sería este. 16 por base por altura al cubo sobre 105. Sería, a ver un cacho. A ver estas tablitas, ¿cómo está respecto a qué ejes están estos? Sobre 16, ¿no? Ya, pi sobre 16, a ver, la inercia que hemos calculado en una circunferencia es, de todas las circunferencias, pi cuartos, ¿no? Lo dividimos entre 4. Ya, estas inercias, lo que me estás dictando, pi sobre 16, es respecto al eje X, respecto a estos ejes, X y Y. O sea, respecto a estos ejes. Pero tenemos también al ladito respecto al centroide. ¿Y eso cuánto es? ¿No? Esito, please. Oxi, esa gráfica sería un cuarto de círculo o sería una parábola de segundo grado. No, esto sería una circunferencia. Una circunferencia es esto. Ay, ay, ay. Cuarto de circunferencia en realidad, ¿no? Entonces eso sería 0.054 o 88 creo que es, ¿no? Por área a la cuarta. ¿No? Eso es respecto al centroide, pero de la figura 2. 2. Están sus distancias. Ya, y estos ejes son estos ejes de aquí, ¿no? X centroidal de 2 y Y centroidal de 2, ¿no? A ver, y coinciden, dice, ¿no? Ya, entonces esto es igual a inercia X, Y centroidal 2, van a ser iguales. Ya. Ahora, ¿cómo puedo calcular su posición de esta figurita de aquí? Su centroide en realidad. En este caso yo necesito el X centroidal, pero de toda la figura. De toda la figura. Y esta distancia de aquí, el Y centroidal. ¿Cómo lo puedo calcular eso? Cálculo de centroide. Ya, vamos a calcular el centroide. Para calcular el centroide en eje X centroidal va a ser igual al área sub phi por X sub phi dividido entre el área total, ¿no? Y también para el Y subcentroidal va a ser igual a Y sub phi por el área sub phi sobre el área total, ¿no? Nos falta calcular el área. El área de la figura 1, ¿cuánto vale? De la figura 2, perdón. Pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado sobre 4. Sería el área, ¿no? Si no estoy mal. Pi. Sí, eso sería el área, ¿no?
Ya, el área total, ¿a qué sería igual? El área total sería pi radio al cuadrado sobre 4 más el, el área de la parábola, ¿cuánto era? 2/3. 2/3. 2/3 de R por M. Por M. ¿Cuánto sale eso? Ahí nomás, ¿no? No se puede simplificar más. Ya, a ver, vamos a calcular el este. Ujú. Ya, ahora nosotros necesitamos el Y centroidal de cada figura. Y centroidal, X centroidal. En este caso, el X centroidal de la figura 1, ¿cuánto sería? De la figura 1. El X centroidal de la figura 1 y Y centroidal de la figura 1. ¿Cuánto sería? Ahí también hacen mucho los signos, chicos. A ver, de X centroidal de la figura 1, esta distancia, ¿no? Esta distancia de aquí a aquí, ¿no? ¿Cuánto va a ser? R, no, sería M, M menos 3/5 de M. Y en el otro sería, yo necesito esta, ¿no? De aquí, esta parte. Entonces sería R menos 3/8. 3/8 de M, perdón, de R. ¿Cuánto sale eso? 2/5. ¿El primero cuánto? ¿2/5? Sí, 2/5. 2/5 de M y el segundo, 5/8. 5/8. Ya, gracias. De R. ¿No? Entonces ya lo tenemos. Ahora de la figura 2. X centroidal de la figura 2 y Y centroidal de la figura 2. En este caso esto queremos, ¿no? Este X centroidal, Y centroidal, ¿no? Y centroidal de la figura 2 y esta parte. X centroidal de la figura 2. ¿Cuánto sería eso? Esto creo que ya hay, ¿no? En tablitas. ¿Cuánto es esa distancia? 4/3, ¿no? 4/3 de R. En este caso el radio sería esto, ¿no? Sobre pi. 4/3 de R sobre pi. ¿No? Y ya lo tenemos eso. ¿Qué más necesitamos? El área ya lo tenemos. Todo capítulo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el X centroidal? Sería el área. El área. Sería ya bueno, ¿no? De emplazar todos los datitos. Ya, pondremos valores para no complicarnos. Aquí está. Vamos a hacer del grupo. Ah, ya. A ver, reemplacen eso. ¿Cuánto nos sale aquí? Estos valorcitos. Reemplazando M10. Supongo que están en todos en centímetros. Ya 2/5 por 10. Sería 4, ¿no?
por 10. 4 centímetros. 5 octavos por el radio, que sería 20. 12.5. 12.5 centímetros. ¿Esto cuánto sale? 4 tercios por radio, que es 20. 8.488 centímetros. Ya, el siguiente. El siguiente va a ser lo mismo. Ya, las áreas. ¿Cuánto sería el área total? A ver, reemplacen pi cuartos por radio, que es 20 al cuadrado, más 2 tercios de r, que es 20 por m, que es 10. ¿Cuánto sale eso? 447.492. Ya, así está bien. 447, ¿no? Punto 492. Creo que a 3, el otro redondea, va a ser 6,3 centímetros al cuadrado. Y ya, teniendo eso ya podemos calcular. Ahora las áreas unitarias, ¿no? Citas más nos faltaría. El área, ¿esta área cuánto es? Esto sería pi por 20 al cuadrado sobre 4. El área 2, el área 1. El área 1, ¿cuánto sacamos? 2 tercios. 2 tercios de R por M. Esto será 20 por 10. El área 1. Me conoce. $14.159 centímetros cuadrados. Ya, solamente vamos a reemplazar ahora, ¿no? Nos pide el área 1, que es 133.333 por su distancia. Su distancia x sub phi, ¿cuánto sería? Sería 4. ¿Es positivo o negativo? A ver, alguien que me diga eso. ¿Sería positivo o negativo? Esta distancia de aquí, ¿no? Por su distancia. Al otro lado estaría. ¿Qué dicen, chicos? ¿Sería positivo o negativo? Negativo, Auxi. ¿No ven? Eso. Sería menos 4. Más el área 2. ¿El área 2 dónde está? 314.159 por su distancia. Su distancia x sub 2. ¿Dónde está x sub 2? X sub 2, ¿no? Esto me sale 8.448. No sobre sumatoria de todo el área, que es 447.493. ¿Cuánto le sale eso? Eso lo calculan, por favor. Y ahora vamos a ir por el Y centroidal, que es lo mismo, ¿no? Va a ser el área por su distancia más el área por su distancia dividido entre el área total.
Ya. A ver, ahora sí. En la figura 1, ¿cuánto sería su distancia? Y centroidal, ¿positivo o negativo? El Y centroidal de la figura 1. Positivo. ¿Cómo es, chicos? Positivo, ¿no? Y de la figura va a ser 8.488. Ya, ¿cuánto sale eso? ¿Ya lo tienen calculado? El primero sale 4.767. 4.767 centímetros. Segundo, saben chicos, se ganan puntos. Ahí cuando digan, cuando participen su nombre, por favor, ¿ya? 9.688. 9.683. 83. ¿Cuáles son sus nombres? Please. Gabriel Calle. Y ahí el otro dos dijeron, ¿no? Uno nomás dijo. Ya, igual. Ya, entonces esos serían sus centroides. En el eje Y sería 9 y en el eje X sería 4.767. ¿No? Estaría casi aquí, ¿no? Algo así. Algo así. Esta distancia vale 4 y en el eje Y vale 9. Está bien, a ver un cachito. La distancia, sí, ¿no? R, ¿cuánto vale? Vale 20, ¿no? 20. Sí, está bien. Medio que concuerdan, ¿no? Los resultados. Oxy, Ya, dale. la distancia de -4, ¿por qué es negativo, Oxy? ¿Me puede explicar? Eso no entendí. Ah, ya, ya. Eso es por lo que su distancia está en el eje negativo de las ejes X. No, mire, ¿no? Está en la parte negativa, ¿no? En el eje Y, miren, de aquí a aquí es la parte positiva, ¿no? Los Y positivos. Si habría una gráfica más, digamos aquí, otra gráfica aquí, ¿no? Las distancias, sus Y centroidales van a ser negativas los dos. Miren, el X centroidal se va a mover una distancia de menos, ¿no? Para llegar aquí, menos, y lo mismo pasa con el otro, de negativo, se va a desplazar hacia abajo, solamente por eso, ¿ya? Y cuando, digamos, ¿no? Se les da figuras, traten de, a veces, digamos, ¿no? Digamos, tenemos este tipo de figuras, cuadrados, triangulares, ¿no? Y aquí otro, digamos, uno triangular, digamos, ¿no? Entonces, si lo hacen aquí, estos van a tener coordenadas negativas. Esta va a ser negativo, su distancia. Esto, su Y va a ser positivo. De estos van a ser positivos, ¿no? Toditos van a ser positivos. Positivo, positivo. No, pero si nuestros ejes de referencia también lo podemos cambiar, ¿no? Y no puede ser esta de aquí, puede ser, digamos, no digamos, yo no quiero trabajar con distancias negativas ya que me confundo, digamos. Yo puedo optar esta de aquí, ¿no? En este caso las distancias ya no van a ser negativas, van a ser todos positivos, ¿no? Porque para ir aquí una distancia positiva, para llegar aquí otra distancia positiva, su centroide también una distancia positiva y una distancia positiva. No lo mismo para aquí. Esta distancia de aquí a aquí va a ser una distancia positiva y lo mismo para aquí una distancia positiva, ¿no? Pero digamos, si hay figuras que están por debajo del eje X, digamos, esta figurita de aquí, esta figurita ya va a tener una distancia negativa, ¿no? En X va a ser una distancia positiva, en X, ¿no? Una distancia positiva. Pero en Y va a ser una distancia negativa, ¿no? Entonces, eso tenemos que poner aquí, ¿no? Con sus respectivas distancias negativas, ¿ya? Solamente eso. ¿Ya entendido esa parte? Sí, Oxy, gracias. Ya. Ya, con eso ya se puede calcular las
los momentos de inercia centroidales, ¿no? De toda la figurita. Ya, ¿cuánto sale? ¿Cómo lo podríamos hacer eso? Ahora, ¿cómo sería el teorema de Steiner aplicado a eso? Va a ser, miren, si yo tengo esto, la inercia X va a ser igual a la inercia X centroidal sub phi más área sub phi por la distancia sub phi al cuadrado. No, miren, voy a tener que aplicar esta ecuación de aquí, ¿no? Voy a aplicar esta ecuación de aquí. ¿Por qué? Yo tengo los inercias centroidales de cada figura, ¿no? Ahora, esas inercias centroidales de cada figura yo quiero desplazar a una distancia diferente, ¿no? Entonces voy a aplicar esta ecuación. Y el X centroidal de toda la figura, perdón, el X centroidal de toda la figura va a ser igual a la inercia en X primeramente de la primera figura. Figura 1 más la figura 2, pero haciendo rotar esto. ¿No? ¿Cuánto sería eso? Ahora sí, chicos, creo que me van a ayudar. ¿Dónde está? De la figura 1 en la inercia. Me van a dictar ya, por favor, ya. No sé si lo pueden sacar una fotito y me dictan los valorcitos. Yo igual lo voy a sacar. Ya, ahora sí. A ver, vamos. Primeramente vamos a calcular la inercia centroidal de la figura, ¿no? Entonces va a ser igual a que la inercia en X, que es 19 sobre 480 por el radio al cubo por M, más el área. El área de la figura número 1. El área de la figura número 1, ¿cuánto vale? ¿Dónde calculamos eso? Ya. Vale 133.333. Esto es el área por la distancia al cuadrado. ¿A qué distancia me refiero? Esta distancia, miren, esta distancia, en realidad estoy calculando, a ver. Ya. Esta distancia de aquí, ¿no? Estoy calculando primeramente la inercia respecto al eje X, ¿no? Entonces, esta distancia de aquí es lo que yo necesito, ¿no? Esto va a ser la inercia X centroidal de toda la figura, ¿no? Y Y centroidal de toda la figura, ¿no? Entonces, esta pequeña parte de distancita yo necesito, lo podemos llamar D1, ¿no? D1. ¿Y cómo puedo calcular esa distancia? Resta de distancias nomás, ¿no? El Y centroidal de la figura 1 menos el Y de la figura total, ¿no? Solamente va a ser la resta. A ver, el Y centroidal de la figura 1, ¿cuánto vale? 12.5, ¿no? Menos el Y, 9.683 al cuadrado. Esto es de la figura 1. Más de la figura 2. De la figura 2 su inercia, ¿cuánto es? 0.05488 88. R a la cuarta, ¿no? Ya. Más el área. El área, ¿cuánto sacamos? 314, ¿no? Punto 159. Por su distancia al cuadrado. Su distancia en este caso, ¿cuál va a ser? Esta distancia, no, sería, ¿no? Lo mismo. Esta distancia menos esta distancia. Me va a salir una distancia negativa, pero con el cuadrado va a ser una positiva nomás, ¿no? Primeramente el Y centroidal de la figura 2. El Y centroidal de la figura 2 vale 8, ¿no? 8.488 menos el Y centroidal de toda la figura. 9.683 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Vámonos por la inercia en Y centroidal total. Ya. La inercia en Y va a ser igual a
8 por 175 por R por M al cubo. R por M al cubo. Ya. Más el área. El área de la figura. El área va a ser la misma, ¿no? 133.333 por su distancia. Ya, en aquí también algo muy importante, miren. Esta distancia es lo que yo necesito para la figura número 1. Esta distancia, de este punto a este punto. Esta distancia de aquí. ¿No? Esto lo podemos llamar el DY2. 1, ¿no? El unito. Entonces, esa distancia, ¿cómo lo puedo calcular? Esta también, ¿no? En este caso tienen que ser negativos. La distancia Y, el X de la figura 1 es negativo, ¿no? Es menos 4 menos la distancia de la figura, el X centroidal, ¿no? De toda la figura, 4.767. Todo eso al cuadrado. Esa partecita, ¿sí ha entendido? Más la inercia. Esto va a ser 0.05488 por R a la cuarta más el 314.159. Ya. Esta distancia, ¿cuánto sería? De la figura 2. Esta es la figura 2, ¿no? Resta también, ¿no? La misma resta. Sería en este caso, pero 4 de la figura 2, ¿no? ¿Dónde está figura 2? X. Va a ser 8.488 menos 4, ¿no? 4.767. Todo eso al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? ¿Ya lo tienen calculado? El total. Donde M vale 10, creo. Y R vale 20 centímetros. Con esos valores emplácenlo. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto era esto? ¿Cuánto era? 380. Ya. ¿Cuánto le sale la inercia en X centroidal de toda la figura? No lo tienen. A ver, un cacho. Sí, Dale, a mí me dale. sale 13.454.156. 13.000. 13.454,156. 6 Eso, centímetros a eso la me sale. cuarta. Ya está bien. A ver, siguiente. Van a tratar de verificar ya, chicos. Tal vez se nos puede ir un numerito. Me sale 24.310.49. 24.110, 300, ¿no? sí, No te estoy escuchando bien. 24.000. 24.310.49. 310.49. Esto, ¿no? Ya. ¿No? Entonces, esos serían las inercias centroidales respecto
a toda la figura, ¿no? Y también se podría calcular la inercia, el producto de inercia, ¿no? De la figura, de toda la figura. En el ejercicio nos pide producto de inercia, solamente inercias principales. A ver, calcular los momentos segundo ejes centroidales principales. Centroidales, según corresponde la figura. Las respuestas deben ser necesarios ejes. Referencia X, Y, ambas figuras. Ya. A ver, ¿qué día podemos completar? ¿El viernes o sí, el lunes nomás? El Viernes, viernes, Ya, entonces el viernes, a ver, traten de ya completarlo y vamos a comparar resultados, ¿ya? Y así vamos a ver si estamos haciendo bien, ¿ya? Traten de compararlo. Y esta partecita traten de aprender. Probablemente el ingeniero lo cambie, ¿no? Probablemente, porque esta partecita traten de deducir, ¿no? De cómo poder integrar rápidamente, hacerlo rápidamente, ¿no? Los resultados probablemente tal vez lo puede cambiar, ¿no? En vez de la función parabólica que ya tenemos en tablas, lo puede cambiar en función una parábola de tercer grado, ¿no? Entonces ya van a tener que necesariamente integrar, o a no ser que ya lo deduzcan, ¿no? También lo podían deducir ya para una parábola de tercer grado, cuarto grado, para que en el examen directamente ya puedan copiar, ¿no? Y no estén deduciendo ahí, probablemente se puedan confundir en un número así, ¿no? Entonces, como es virtual, entonces traten de deducir tal vez, ¿no? Una parábola de eh, tercer grado, ¿no? Pero de la misma manera como lo hicimos, solamente con constantes, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Solamente teniendo constantes y deduzcan en función de las constantes, nada más. Su X centroidal, Y centroidal. Y también se pueden hacer un formulario, ¿no? Una manera de poder estudiar, ¿no? Y eso, chicos. Ya entonces nos vamos a ver el viernes. Y yo creo que el único ejercicio que lo vamos a hacer hacia detalle con integrales. Luego ya lo vamos a aplicar solamente tablas, ¿ya? Porque aplicando tablas ya es mecánico nomás. Y eso nos vamos a hacer una tablita para poderlo hacer rápido, ¿ya? Para multiplicar. Primeramente, cuando es así a mecánico, directamente ya se puede calcular primeramente áreas, sus Y centroidales de cada figura, inercias de cada figura, ¿no? Y directamente en una tabla, en una hoja Excel se hacen y directamente ya les va a botar las inercias principales, ¿no? Las inercias principales respecto a la figura total, ¿no? Y eso para agilizar los cálculos, ¿no? Se podrían hacer una tabla ya. Porque esto generalmente en una tabla se puede hacer, ¿no? Porque es mecánico, ¿no? Es donde está, a ver, desde aquí es ya. Desde aquí, ¿no? Es la sumatoria. En realidad esto, para calcular varias, necesitas la sumatoria de los X centroidales, ¿no? Sí. A ver, centroidales necesitamos, ¿no? X centroidales. Menos, o el área. Ah, no, no está bien esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Para llevar a ejes totales hemos utilizado esta fórmula, ¿no? Inercia X centroidal totales. Es cuando queremos mover ejes, ¿no? Entonces solamente aplicas esta fórmula, ¿no? Inercia, la sumatoria de X centroidales, su phi, más el área su phi, sumatoria de la distancia su phi al cuadrado. ¿No? Entonces solamente necesitas el producto de esto por la distancia al cuadrado, ¿no? Y esto se puede hacer en una tabla. Y al final de todas las figuras vas a sumar, ¿no? Vas a tener la sumatoria. Haces una sumatoria, vas a tener esto, sumas y eso ya se lo puede hacer en una tabla, ¿no? Por eso les digo que inercias es un poco mecánico, ¿no? Pero si lo ven de esta manera, no es tan mecánico, ¿no? Pero si aplican las tablitas, yo lo vería mecánico, nomás hacer la parte de inercias.
A no ser que los meta ya otro tipo de funciones, ¿no? Ahí ya no va a ser tan mecánico como se diría. Ya, pero eso, este ejercicio se ha hecho un poco larguito por lo que lo hemos hecho de esa manera. Pero en las demás clases, supongo que vamos a hacer una inercia más así complicada de figuras compuestas, pero ya va a ser así en tablitas nomás. ¿Ya? Entonces nos estaríamos viendo el día viernes. Lo completamos y vamos a hacer un ejercicio más rápido, así con tablas. ¿Ya? Chao, chicos. Hasta luego, Oxy. Sí.